Fernández. Pasamos a la siguiente propuesta de impulso ante el Pleno, instando a la Junta de Extremadura a extender el programa de colaboración económica municipal del respiro familiar a todos los municipios de Extremadura, aumentar la dotación económica para dar cobertura a las personas que residen en los municipios de menos de 4.000 habitantes y a devolver el servicio de asistencia en establecimiento externo no sociosanitario al modelo anterior para que siga siendo prestado por entidades del tercer sector. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, a la que se ha formulado una enmienda de modificación por parte del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Así, el proponente de la iniciativa dispone para su defensa un tiempo de 10 minutos y, en nombre de dicho grupo, tiene la palabra la señora Basilio Gómez. Gracias, presidenta. En primer lugar, mostrar mi solidaridad absoluta con las personas afectadas por la DANA. Desde aquí, trasladar que el Estado ha estado, está y estará para hacer frente a las necesidades que tengamos en el pueblo. Señorías, el pasado 29 de agosto se publicó en el Diario Oficial de Extremadura el acuerdo del 30 de julio del 2024, por el que se aprueba el programa de colaboración económico municipal para el servicio de respiro familiar a personas cuidadoras habituales no profesionales en entidades locales de Extremadura. Un programa, señorías, del Partido Popular con el que ustedes han intentado hacer creer a los extremeños y a las extremeñas que nosotros no estábamos de acuerdo. Y esto no es cierto, porque los socialistas lo único que hemos pretendido desde el primer momento es que ustedes escuchen, que dialoguen y que recapaciten, que entiendan que con prisas, sin diálogo social y sin empatía no se hace nada bueno por la discapacidad y por la dependencia. Miren, nosotros no negamos que el objetivo que persigue este programa sea algo bueno, sea algo positivo, pero entendemos que hay cuestiones en las que se han equivocado y mucho. Este programa de respiro familiar debe hablar de las personas dependientes, debe hablar de las personas con discapacidad y, sobre todo, debe hablar de las necesidades de descanso de esas familias que se dedican en cuerpo y alma 24/7 a cuidar de sus propios familiares. Por esto mismo no entendemos cómo han podido elaborar y aprobar este programa de respiro familiar sin un consenso, sin una escucha, sin escuchar a las familias y, sobre todo, sin escuchar a aquellas entidades del tercer sector que llevan tantos años trabajando y gestionando este tipo de servicios. Y es que ustedes, en lugar de escuchar, señorías del Partido Popular, en lugar de mantener el respeto que se merece el diálogo social, han preferido jugar a los experimentos sociales con personas con discapacidad y con dependencia. Y esto, señorías, no funciona así. El Gobierno de la señora Guardiola ni puede ni debe usar el método ensayo-error con las personas más vulnerables de nuestra región. Sean ustedes sensatos, por favor. Miren, yo hoy subo a esta tribuna para hacerles recapacitar, porque sinceramente creo que hay cuestiones tan sensibles y que no deben obedecer a la política del ruido, a la política del y tú más. Y por ello vengo a aportar aquello que los socialistas consideramos necesario para que este programa de colaboración económica municipal de respiro familiar sea un programa completo, sea un programa coherente y sea realmente justo e igualitario para todos los extremeños y extremeñas. En primer lugar, en este programa colaborativo y de forma totalmente discriminatoria se excluye de este servicio de respiro familiar al 30% de la población extremeña, concretamente a las poblaciones inferiores de 4.000 habitantes, es decir, a unos 300.000 extremeños. ¿Me pueden decir por qué han hecho eso? ¿Estos extremeños y estas extremeñas no tienen el mismo derecho a un respiro en el cuidado de sus familiares? ¿Es justo que ustedes decidan de forma unilateral quién puede acceder a este servicio? Miren, señorías del Partido Popular, eso es lo que ustedes están haciendo. El Gobierno de la señora Guardiola está discriminando a los extremeños y extremeñas más vulnerables por su lugar de residencia, por vivir en localidades de menos de 4.000 habitantes. Pero miren, de verdad, yo quiero creer que ustedes ya saben que se han confundido. Yo quiero creer que ustedes saben que esto no está bien, que esto no es justo, que el Gobierno de la señora Guardiola carga una vez más contra el mundo
rural, que con estas decisiones políticas se lo ponen aún más difícil a los pueblos que luchan para no quedarse vacíos y que no están teniendo en cuenta que estos pueblos son precisamente los que mayor tasa de envejecimiento tienen y los que cuentan con menos recursos. Señorías, yo sé la justificación que ustedes me van a dar, o creo entender la que me van a dar, y es la que han dado en otras ocasiones, que ante esto un 70% de la población es más que cero, que el 70% es más que nada. Pero miren, no se trata de eso. No se trata de eso, no se trata de y tú más, como ya les decía antes. No se trata de ser justos, sino se trata de ser igual de justos para todos y para todas. Piénsenlo, recapaciten. En segundo lugar, los socialistas, mire, sí creemos que es bueno un programa que pretenda apoyar y servir de soporte a las familias en las tareas de atención y el cuidado de un familiar y que favorezca con ello la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Pero si de verdad ustedes quieren apostar por esto, no será con una dotación de 1 millón de euros para toda Extremadura. Deben comprometerse a una inversión aún mayor. Deben calcular realmente lo que supone, por un lado, integrar a todas las localidades de Extremadura y, por otro lado, deben tener ustedes en cuenta que los servicios que se ofrecen sean los adecuados a las necesidades individuales reales de los usuarios. Mira, no sé yo si ustedes creen realmente que con 48 horas de acompañamiento al año son suficientes para que las familias cuidadoras que atienden 24/7, los 365 días al año, tengan suficiente acompañamiento. No sé si saben ustedes si todas las personas con discapacidad soportan una actividad de ocio durante un mínimo de 5 horas. O dígame, ¿han calculado que una estancia de una semana en la playa o en un campamento de una persona con discapacidad de más de un 75% tiene un coste de 500 euros? Alojamiento, alimentación, transporte, profesionales para la atención y el cuidado. ¿O realmente están seguros si los centros residenciales de personas dependientes y de personas con discapacidad disponen de plazas libres para ofertar estancias de 10 días a demanda de los usuarios? Miren, la realidad es tristemente otra. La realidad es que hay personas con discapacidad que no pueden estar más de 1 hora haciendo una actividad de ocio. La realidad es que es imposible contratar una estancia en una semana en la playa por 500 euros. Esa cuantía solo cubriría el alojamiento. Y la realidad es que los centros residenciales de personas con dependencia o discapacidad no son hoteles que se contraten por Booking. Pero miren, señorías, lo peor de todo este sinsentido es un tema que aún nos preocupa mucho más a los socialistas. Y es que ustedes son incapaces de diferenciar entre el concepto de la discapacidad y la dependencia. ¿Que existen personas con discapacidad que tienen reconocido dependencia? Por supuesto. Pero la gran parte de las personas dependientes no tienen reconocido discapacidad ninguna. Pero ustedes, en su desconocimiento, han mezclado estos dos conceptos, discapacidad y dependencia, como si fuera lo mismo. Lo han revuelto, lo han metido en un mismo cajón y lo han agitado. Y están orgullosos ofreciendo titulares que dicen que han llevado a cabo el primer programa de respiro familiar con 1 millón de euros. ¿Y saben lo que han hecho ustedes realmente? ¿Lo saben? Una chapuza de 1 millón de euros. Eso es lo que han hecho ustedes, una chapuza de 1 millón de euros. Y cuando ustedes se han dado cuenta de este error, han pretendido solucionarlo. Pero solución, oiga, solo para ustedes, desviando esta chapuza a los ayuntamientos. Mire, recapaciten, que no pasa nada si se han confundido. Reconózcanlo y hagan las cosas bien. Empiecen por diferenciar entre lo que implica un servicio de respiro familiar para personas dependientes y lo que implica un servicio de respiro familiar para personas con discapacidad. Hablen con las familias, que les cuenten realmente las necesidades que tienen. Dialoguen con las entidades de la discapacidad, porque son ellas de donde nace el actual modelo de cuidados de atención a las personas con discapacidad. Un modelo exitoso, porque fueron ellas, las propias familias de personas con discapacidad, a base de organizarse a través de asociaciones, tras muchos años de trabajo, lucha y defensa de los derechos de sus hijos y de sus hijas, quienes sentaron las bases de las actuales entidades que trabajan de manera profesionalizada en el ámbito de la discapacidad.
Por esto, señorías, los socialistas, miren, no entendemos por qué las cosas que tanto han costado y que se vienen haciendo bien durante tantos años ustedes sin escuchar, sin dialogar, llegan y las cambian. Díganme un solo motivo por el que ustedes decidieran no continuar financiando el servicio de respiro familiar de personas adultas a las entidades de la discapacidad. Señorías, estamos hablando de entidades que tan solo han trabajado de forma profesionalizada por y para las personas con discapacidad, entidades que prestan servicios de atención desde que una persona nace hasta que muere y entidades que siempre han buscado un único fin, la excelencia en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Miren, es de justicia que cada cosa esté en su sitio, que devuelvan ustedes el servicio de respiro familiar de personas con discapacidad al modelo del que nunca debió salir, al modelo que se ha venido implementando de forma exitosa desde las propias entidades de la discapacidad. Piensen y recapaciten, de verdad, sean responsables, porque la calidad de vida de muchos extremeños y de muchas extremeñas dependen de las decisiones que ahora ustedes toman. Gracias. Gracias, señora Basilio. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra por tiempo de 5 minutos en nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor García García. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes de nuevo, señorías. La propuesta de impulso que hoy nos trae aquí es la propuesta de impulso del Grupo Socialista sobre y versa sobre el respiro familiar. Como ustedes bien han dicho, esta propuesta se aprobó el 29 de agosto en el DOE y es el Programa de Colaboración Económica Municipal del Servicio de Respiro Municipal en Personas Cuidadoras Habituales No Profesionales, los llamados PCEN, en entidades locales de Extremadura. Ya hemos hablado y debatido en esta Cámara sobre este modelo de los PCEN y nosotros nos mantenemos en la misma posición que hemos defendido tiempos atrás, porque creemos en él y por coherencia política. Es mejor que el modelo anterior desde nuestro punto de vista. Ahora parece que ustedes han cambiado de opinión, dado que literalmente dicen en su propuesta, y abro comillas, aunque el objetivo de este programa sea una cuestión positiva. Y hoy la ha ratificado en este mismo atril la señora Basilio Gómez. Explíquenselo, por favor, esta cuestión que es importante, que es un programa positivo, al señor Rodrigo Osuna, el alcalde de Mérida y el de Malpartida Plasencia. Explíquenselo porque no se acaban de enterar bien. Ahora bien, que el programa sea positivo, que el programa parezca que es mejor que el anterior, no quiere decir que no necesite ser afinado. Cualquier política que se implementa debe de ser evaluada y debe de corregirse errores. Eso es así. Eso es lo que debe de hacer un gobierno responsable. Eso es lo que ustedes no hacen. La vez pasada, el pleno pasado, se lo dije con la ley de violencia de género. Es decir, una ley que no baja las muertes por violencia de género o violencia machista o violencia a la mujer o como ustedes los quieran llamar, pero es una ley inútil. Y como le digo, se está evaluando el sistema y el sistema tiene carencias y se detectan errores. Bueno, pues será el momento de hacer las modificaciones oportunas. Y ustedes dicen que se excluyan del servicio a las poblaciones, es un error, que el que se excluya a las poblaciones menores de 4.000 habitantes, un 30% de la población de Extremadura. Ciertamente nosotros creemos que es un error, pero como una medida piloto, mejor hacer los experimentos con gaseosa, es mejor empezar por lo que es más fácil implementarlo y que funcione bien. No vas a implementarlo en toda la región y que luego el sistema no funcione, ¿vale? Una vez que se ha visto que es positivo, pues habrá o recomendaremos que se amplíe. Luego no harán caso o no, ¿vale? Pero no se puede decir que se amplíe una cosa que no funcione. En segundo lugar, y abro comillas, dicen ustedes, entienden que la dotación económica del programa es insuficiente para ofrecer un servicio de calidad. Nosotros pensamos igual, dado que necesita ampliarse a todos los municipios de la región. Por lo tanto, es inevitable que la dotación económica se amplíe, pero no porque el sistema lo consideren ustedes malo, sino porque es que si aumenta el servicio, se aumenta la dotación económica. ¿Sabe? Pero al final de esta propuesta, ustedes siguen igual que siempre, una media Verónica
y vuelve la burra al trigo, es decir, piden otra vez la vuelta al modelo anterior. No están diciendo que este modelo es positivo, están haciendo ahora oposición, me parece perfecto, es decir, no me parecía perfecto hace 4 meses, que todavía no sabían cómo iba a funcionar. Es decir, me parece bien que haciendo oposición ahora se pidan unas modificaciones, pero no pidan, porque ustedes ya no están gobernando, que se vuelva al modelo anterior donde muchísima gente se quedaba fuera del servicio, porque las ONG, las del tercer sector, no daban capacidad, no tenían capacidad. Por lo tanto, nosotros entendemos que en los 2 primeros puntos de su petición, de su propuesta, podemos llegar a un acuerdo perfectamente, no así en el tercero. Es decir, y estos 2 puntos son extender el programa a todos los municipios y aumentar la dotación económica. Incluso no dicen que los municipios mayores de 4.000 habitantes necesiten una mayor dotación económica. Están diciendo que al ampliarse al municipio se amplía la dotación, con lo cual están dando por válido que la dotación económica a los mayores de 4.000 habitantes es la idónea. Por lo tanto, nuestra enmienda de sustitución quiere que se elimine el tercer punto, de vuelta al modelo anterior, y se garantice que el personal contratado para servicios de asistencia en establecimientos externos tenga la cualificación necesaria para cumplir sus funciones. Espero y deseo que el Grupo Parlamentario Socialista no apruebe la enmienda y podamos votar a favor, porque íbamos a votar a favor si no aprueban la enmienda, pero si nos votan, no la aceptan, votaremos en contra, pero probablemente el Grupo Parlamentario Vox Extremadura presente una propuesta, una iniciativa parlamentaria en este sentido para que se amplíe a todos los municipios de la región. Piensen en los pueblos de Extremadura, en la gente que vive en los pueblos. Muchísimas gracias. Gracias, señor García. Pregunto en este punto al Grupo Parlamentario Socialista si admite la enmienda del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. No se admite la enmienda, por lo tanto, el texto continúa como se registró. Turno de fijación de posiciones. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 5 minutos, el señor González Frutos. Gracias, señora presidenta. A ver, hace poco en este pleno hemos estado hablando de salud mental y ya mencionaba yo colateralmente la importancia que en una estrategia de salud mental tiene el proporcionar programas de respiro familiar a las personas cuidadoras. Creo que también hay que interrelacionarlo. A ver, que a día de hoy estemos en pañales, por llamarlo de alguna manera, como una expresión coloquial, en materia de respiro familiar, yo creo que nos tiene que, a todos y todas los que estamos aquí, llamarnos a la reflexión. Llamarnos a la reflexión de que no, es decir, que no hayamos puesto en marcha hasta la fecha un programa de respiro familiar digno de tal nombre. Fundamentalmente por una cuestión de género, es decir, porque hemos invisibilizado el trabajo de las mujeres, que han desempeñado de manera invisible ese trabajo. Y los poderes públicos nos han dado cuenta de que existía una realidad de personas absolutamente sobrepasadas en los cuidados. Y yo creo que es la primera reflexión que tenemos que hacer. Es decir, que a día de hoy estemos hablando de poner en marcha algo que debería ser de sentido común, el derecho humano a poder tener derecho a vivir y no morirse de pena por una situación de estrés absolutamente insoportable. Bien, la siguiente cuestión, y yo sí creo que es importante, con la propuesta del Grupo Socialista, hombre, que haga un reconocimiento tácito de las insuficiencias de su gestión anterior. Digo, yo creo que es importante, es decir, porque yo voy a criticar lo que ha hecho el actual Gobierno, pero hay que decir, partíamos de una situación bastante mala, en el sentido de que lo único que teníamos era una situación de un programa de respiro familiar para personas con discapacidad, basado además en subvenciones nominativas, que es un sistema como sistema bastante mejorable. Yo sí creo que hay que hacer un reconocimiento tácito de que el sistema era bastante pobre, porque además es hacer en la práctica recaer el reconocimiento de un derecho en manos de entidades del tercer sector. Ahora bien, el modelo que ha puesto en marcha el grupo, en este caso el Gobierno del Partido Popular, es bueno. A ver, a mí me parece que es improvisado, en el sentido siguiente. Es decir, ¿mejora la situación de partido anterior, que era un debate que se tenía? Sí.
¿Es lógico lo que se ha hecho? Que como no quiero poner suficiente dinero para cubrir a toda la población, segmento y decido una parte. No tiene ninguna lógica. Es decir, el reconocimiento de un derecho o es universal o no tiene lógica que lo iniciemos. Porque entonces lo que entiendo yo que es una lógica propagandística. Es decir, dejo excluida una parte. Y además no es la primera vez que lo hacen. Porque cuando tú haces, por ejemplo, en materia de educación, la propuesta que se han hecho en materia de universalización de la educación de 0 a 3 años, vuelves a discriminar al mundo rural. En materia de idiomas, vuelves a discriminar al mundo rural. Es decir, no hay una mínima reflexión de que, con tanto que presumimos de igualdad de todos los españoles, igualdad de todos los extremeños y extremeñas, no tiene ninguna lógica que uno haga un programa de esa manera. Y intento hacer dos reflexiones, porque además, al final, hablamos, es que es un proyecto piloto. Es que yo llevo yendo proyectos pilotos que se acaban consolidándose como el proyecto estructural mucho tiempo. Es decir, hablamos aquí de ayuda a domicilio. Era un proyecto piloto los 22 municipios que iban a tener una ayuda a domicilio público. Y tenemos, a día de hoy, 15 años después, los mismos 22 municipios. Y además yo creo que ha faltado diálogo con los dos sectores, con el sector de la discapacidad y con los propios ayuntamientos, porque hay una reflexión que yo creo que hay que hacer y voy finalizando. Estamos endosando a los ayuntamientos la consolidación de derechos que son autonómicos y los estamos infrafinanciando. Pasa con las residencias. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, la atención residencial a dependientes atienden a más personas dependientes los ayuntamientos con la financiación autonómica que la propia Junta a través del SEPAG en gestión directa. Ahora vamos a consolidar un derecho a los ayuntamientos, a las personas, metiéndoles un marrón a los ayuntamientos y se lo damos en agosto. Una reflexión tiene que haber. Ha faltado diálogo. Y puede haber renuncias, como ya se han anunciado, que no sabemos si son por voluntad, por incapacidad de gestión, porque dice yo no asumo el garantizar un derecho, etcétera. Yo llamo a la reflexión a este Gobierno en el sentido de que los derechos o se consolidan o son universales o tienen financiación suficiente o estamos haciendo propaganda. Como proyecto piloto yo creo que es manifiestamente mejorable. Vamos a apoyar la iniciativa porque creo que mejora la propuesta actual. Nada más y gracias. Gracias, señor González. A continuación tiene la palabra, por tiempo de 5 minutos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora Tortonda Gordillo. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. La verdad, señora Basilio, que le agradecemos el que hayan traído esta iniciativa a pleno, porque así nos va a poder permitir el poder hablar de este programa que es justo y positivo, como así se ha dejado claro esta mañana, y porque además nos va a permitir aclararle muchas de las contradicciones a las que ustedes han llegado. Miren, señorías, en 36 años de Gobierno socialista es la primera vez que la Comunidad Autónoma de Extremadura ha puesto en marcha este tipo de programa. Nunca antes se había pensado tantísimo en las familias y nunca antes se había hablado de cuidar al cuidador, que precisamente ese es el objetivo principal del programa. El programa es una respuesta, es una ayuda externa a demanda de los familiares que tienen en sus vidas a personas que necesitan de un cuidado continuo y que lo que pretende es mejorar, entre otras, las relaciones de la familia, prevenir el cansancio físico y mental, evitar depresiones y también situaciones o episodios de estrés donde la persona cuidada recibe la atención profesional e individualizada en los periodos de descanso del cuidador. Esta medida, que es justa y positiva para la familia, para ustedes ha sido totalmente lo contrario, críticas y falsedades. Y frente a la acción del Gobierno, frente a la solución que se le da a las familias, ustedes la negación. En esos 36 años de Gobierno ustedes no supieron o no quisieron darle respuesta a un problema, y el abandono de esos 36 años no puede ser el argumento de los disparates que hemos tenido que escuchar desde que el programa se puso en marcha. Y les recuerdo, falta de sensibilidad y de conocimiento, solo les preocupa salir en la foto, se quieren deshacer del entuerto, quieren privatizar el servicio y ahogan a los ayuntamientos extremeños. Yo le rogaría, señora Basilio, que no solamente lea, sino que también entienda. Leer no es lo mismo
que entender y, sobre todo, que digan qué es lo que quieren y me explico. Ustedes en su iniciativa lo primero que le dicen o lo primero que quieren es instar a la Junta para que el PECEN, el Programa de Respiro Familiar, se amplíe a todos los ayuntamientos. Yo lo recuerdo lo que usted decía, le han pasado una patata caliente a los ayuntamientos y ahora usted quiere, ¿verdad?, que indudablemente se extienda a los ayuntamientos. La verdad es que le agradecemos, señora Basilio, que validen con su petición que la mejor forma de ponerlo en marcha ha sido a través del PECEN de Respiro Familiar. Solicitan también un aumento de la dotación económica del programa y les recuerdo textualmente lo que usted decía. ¿De qué ha servido este programa y de qué ha servido ese 1 millón de euros? No ha servido de nada, decía usted. Aún así, solicitan más dinero. Estará de acuerdo conmigo, ¿verdad?, que es contradictorio. Y, por último, hablan de devolver el servicio al modelo anterior. ¿Qué modelo anterior, señora Basilio? No se puede devolver lo que nunca existió. Es la primera vez, después de 36 años de Gobierno socialista, donde la Comunidad Autónoma de Extremadura va a tener un programa para las familias, no para las personas con discapacidad y para los dependientes, para las familias que tienen en su entorno ese tipo de cuidado. El Gobierno de la presidenta Guardiola lo que ha hecho es sumar, reforzar y proteger, precisamente con ese 1 millón de euros. Nada se ha cambiado, nada se ha recortado. Y, además, la resolución deja muy claro cómo deben ser los profesionales y cómo tienen que ser esos cuidados. Como mínimo, un certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas en el domicilio. Por lo tanto, una atención profesionalizada. Decían, es que ustedes le quitan a las entidades. Nada más incierto, señora Basilio. Plena inclusión, 245.000 euros nominativa directa y 76.000 euros para adultos. Asociación de médula ósea, 40.000 euros y así le podía decir todas las entidades. Yo, señorías, lo que les recomiendo es que la politización absolutamente de todo no es la solución, señoría. Y eso de ir en contra de la Junta de Extremadura lo tendrán que ustedes que explicar. Le tendrán que decir a su alcalde, al alcalde de Mérida, por qué se opone a recibir la ayuda de 99.000 euros para las familias que tienen menores, dependientes y discapacitados y personas con discapacidad dentro de su entorno familiar. Y sí, señoría, 1 millón de euros es más que cero. 727.000 beneficiarios es más que cero. Y también les rogaría, dejen de llamarse la izquierda progresista y reformista, porque para progresismo y reforma la que está haciendo este Gobierno. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Tortonda. Cierra el grupo autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos el Grupo Parlamentario Socialista y, en su nombre, la señora Basilio Gómez. Gracias, presidenta. En primer lugar, voy a ir por orden. Señorías de Vox, señor García, rechazamos su enmienda, claro que sí. Y la rechazamos porque si de algo estamos seguros los socialistas es que las entidades del sector de la discapacidad solo y exclusivamente tienen en su plantilla a trabajadores totalmente cualificados. ¿Ustedes dudan de eso? Ustedes están dudando de eso. Señorías de Vox, ¿ustedes dudan de la profesionalidad y de la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras de las entidades de la discapacidad? Porque con esa enmienda y con su argumento, eso es lo que parece. Mire, ¿no creerán ustedes que también estos son chiringuitos, que estos son que desarrollan una labor prescindible? Miren, estas entidades han venido haciendo un gran trabajo, en muchos sentidos. Han sido y son las manos y los pies de muchas familias, de muchos extremeños y extremeñas. Son el cuidado, son la seguridad, son el descanso y son el hogar de muchos extremeños y extremeñas. Por esto mismo, aun habiendo salido ustedes aquí con ese argumento, ustedes sí están a tiempo de recapacitar y reflexionar sobre si lo que proponen en esa enmienda
es un motivo real y suficiente para no apoyar esta iniciativa, que lo único que perseguimos es la igualdad de las personas y la calidad en sus cuidados. Señorías de Unidas por Extremadura, señor González Fruto, gracias de nuevo por su apoyo. Mire, yo sé que desde el anterior Gobierno socialista y desde los anteriores Gobiernos socialistas se ha avanzado muchísimo en dependencia y en discapacidad, pero también ambos sabemos que queda todavía mucho camino por recorrer. Señora Tortonda, es una verdadera lástima que ustedes no reconozcan nunca los errores que cometen. Una verdadera lástima que ustedes nunca cometen errores. Mire, como usted ya ha dicho, y yo la vuelvo a repetir, ¿de qué le ha servido al Gobierno de la señora Guardiola que haya hecho el primer programa de respiro familiar? ¿De qué? Si no es justo, si no es para todos y para todas, si discrimina a los extremeños según donde estén empadronados, si no se ha tenido en cuenta las necesidades reales de las personas, si no se ha consensuado, si no se ha escuchado a las familias ni al sector de la discapacidad. ¿De qué le vale a ustedes que destinen ese 1 millón de euros? Y lo harán igual de mal si destinan 2. Por eso estamos nosotros aquí, para decírselo. ¿De qué le vale que destinen ustedes ese 1 millón de euros? Para sacar un titular de 1 millón de euros. Un titular que ha costado a los extremeños eso, 1 millón de euros. Porque ese 1 millón de euros no lo van a ejecutar. No se va a emplear en respiro familiar, porque ustedes no se han preocupado de hacer un programa coherente. Solo se han preocupado de un titular hueco. Y cuando ha pasado el tiempo y ustedes no habían hecho absolutamente nada, han preparado este programa con prisa, sin consenso, tarde y mal, sin previsión y sin recursos. Y se lo han pasado a los ayuntamientos. Como usted decía, un marrón. Porque así serán ellos los que no ejecuten este 1 millón de euros, no ustedes, no el Gobierno de la señora Guardiola. Mire, señora Tortonda, usted me habla del Ayuntamiento de Mérida, que ha rechazado este programa. Bueno, pues yo le voy a hablar del ayuntamiento de mi pueblo, de Jaréis de la Vera, que aún todavía no sabe ni cómo lo va a gestionar, que aún a fecha de hoy lo tiene el alcalde guardado en un cajón de su despacho y está esperando a ver si se ejecuta solo, a ver si le salen patitas. 8.160 euros destinados a personas dependientes o con discapacidad de Jaréis, de mi pueblo. 8.100 euros que le hubieran venido muy requete bien a las diversas entidades de la discapacidad, por ejemplo, que tienen sede en la localidad y que atienden a toda la comarca. Pero 8.160 euros que a estas alturas dudo mucho que vayan a ser usados para algo. O mire, le voy a poner el otro ejemplo, el Ayuntamiento de Casar de Cáceres, en el último pleno celebrado, su alcaldesa, respecto a la pregunta del Partido Socialista de cómo se va a ejecutar este programa. La Junta de Extremadura me ha llamado hace poco para preguntarme cómo vamos y, sinceramente, les contesto lo mismo que les contesté a vosotros. No sé si en estos 2 meses nos dará tiempo a ejecutarlo. Es complicado. Hay que hacer un proyecto. Lo veo complicado. Los técnicos así me lo han hecho llegar y así lo he comunicado yo a la Junta. Otro pueblo que tampoco ejecutará. Pero, no obstante, espero que la Junta de Extremadura también se haya llamado a otros ayuntamientos, que no sean los del Partido Popular, y que se haya comprobado que los del Partido Popular no son los únicos que están teniendo dificultades, porque entre la declaración de esta alcaldesa y esta noticia de ayer, de que la Junta se reúne con los ayuntamientos del PP, ¿vale?, podríamos preguntarles que ¿para quién gobiernan ustedes? ¿Quién hace las políticas de chinchetas en nuestra tierra? Mire, reflexionen, recapaciten, hagan las cosas porque crean en ellas y con conocimiento, no con titulares en prensa, no por colores políticos. Vaya finalizando. Sean justos por todos por igual y no ningunen a las entidades del tercer sector que tanto han hecho por nosotros. Gracias. Gracias, señora Basilio. Pasamos a la propuesta de impulso que insta a la Junta de Extremadura a incorporar la educación sexual integral en todas las etapas educativas desde los 3 años, a impulsar materiales específicos informativos para el profesorado y alumnado, a poner en marcha un programa destinado a involucrar